Cuando son, según mi equipo, las 7:03 de la tarde, seguramente en el de ustedes son ya un poquito más. Les quiero dar la cordial bienvenida a esta primera entrevista del ciclo de entrevistas en vivo que está desarrollando la Fundación de Asistencia Legal en el 2021. El año pasado hicimos cerca de 27 entrevistas, en general sobre el tema COVID, y dado el éxito que tuvo esta iniciativa, déjame tomar por favor, tenemos unos audios encendidos, les pedimos por favor, y se los recordamos, mantenerlos apagados durante el conversatorio. Como les decía, yo soy Mariela Fu Rodríguez, soy periodista de la Fundación y soy la jefa del área de docencia e investigación de Falmet, y me complace darles a todos y a todas la bienvenida a esta primera entrevista del 2021, que en esta ocasión va a tratar sobre la importancia que tienen las auditorías médicas y su relación con la judicialización de la medicina. Me dicen que ya tenemos más de 100 conectados, así que estamos muy contentos de la importante convocatoria que tenemos. Desde ya yo les recuerdo que este conversatorio o esta entrevista en vivo se está grabando, así que se va a compartir en nuestro canal de YouTube, que es Falmet Comunicaciones, para que puedan después revivir esta conversación. También estamos a través de Twitter, que es Falmet Chile, donde también vamos haciendo un breve resumen de la conversación de hoy, y pueden encontrar la información al día y todos los videos anteriores del ciclo 2020 en nuestro sitio web www.falmet.cl. Les agradezco mucho su participación y sin más preámbulo vamos a comenzar la entrevista de hoy, donde quiero contarles que nos van a acompañar dos especialistas. Voy a partir por la persona de la casa, que es don Alejandro Aguilar, abogado del Falmet de Zonal Valparaíso. Él es abogado, litigante del área penal, abogado de la Universidad de Chile. Así que, Alejandro, me confirmas que estás ahí. Bienvenido. ¿Cómo me escuchas? Te escucho muy bien, Mariela. Muchas gracias por la invitación también, y muchas gracias a los asistentes, a quienes saludo cordialmente en este momento. Gracias a ti, Alejandro. Y también quiero presentar al doctor Mario Valenzuela, también él es de Valparaíso, y bueno, él es médico cirujano de la Universidad de Chile, ginecobstetra de la maternidad del Hospital Carlos Van Buren, y es auditor de esta área, perdón, y tiene una amplia experiencia en gestión. Ha sido director del hospital, directivo del Servicio de Salud, asesor del Departamento de Calidad del MinSal, y tiene una importante experiencia también en mediación como representante del Servicio de Salud y del hospital frente al Consejo de Defensa del Estado. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado y agradecerle, doctor, que nos haya aceptado esta invitación de parte de la Fundación. ¿Me escucha, doctor? Sí, muy bien, muy claro. Yo quiero agradecer, entre paréntesis, la invitación. Es muy agradable encontrar que tantos colegas están interesados en este tema. Saludarlos a todos desde Valparaíso, y ojalá que todo resulte perfectamente bien y que queden satisfechos con el contenido que vamos a comenzar. Gracias nuevamente. A usted, doctor, por acompañarnos. Y bueno, como algunos ya saben, estas entrevistas, los protagonistas, podríamos decir de alguna forma,
queremos y esperamos que sean ustedes. Es por eso que nosotros hemos enviado previamente un formulario donde ustedes nos hicieron llegar sus consultas, y a partir de eso es que nosotros hemos construido la presente entrevista, y que básicamente, si puedo compartir pantalla, les voy a adelantar un poquito de qué se trata. Sí, creo que estoy compartiendo ahí. Que se vea la pantalla completa, sí. Bueno, como les contaba, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la importancia de las auditorías médicas en la judicialización de la medicina. Tenemos ya presentados a nuestros expositores, y las preguntas que vamos a tratar fueron divididas, podríamos decirlo, en 4 grandes ejes. La primera va a ser especialmente una pequeña exposición de nuestro abogado para que nos pueda contar qué es una auditoría médica, y esto lo hemos definido así, dado que la mayor parte de las preguntas habían varias confusiones, podríamos decirlo, respecto a otro tipo de informes médicos y a los sumarios administrativos, etc. Entonces quisimos en esta ocasión tener un espacio que va a responder la gran parte de las preguntas mediante la explicación que nos va a dar el abogado de las características que tienen específicamente las auditorías, y así saber diferenciarlas con otros procesos administrativos. Y luego queremos entrar a conversar tanto con el doctor como Alejandro con las preguntas que tienen que ver con cómo es el proceso de una auditoría, si existen protocolos de una forma adecuada de llevarlas a cabo, cuál es el rol que tienen las fichas clínicas y cuál es la relación de la auditoría con la judicialización. Así que les vamos a agradecer que primero nos den el espacio para escuchar al abogado, luego vamos a dar el espacio de la conversación, y si el tiempo nos lo permite, este conversatorio dura 1 hora y media, vamos a dejar algún espacio para las preguntas del chat que ustedes nos hagan llegar. Pero recordándoles que esta conversación ya trata los temas que ustedes nos hicieron llegar, y que cualquier consulta que no se alcance a integrar la pueden hacer llegar. Nosotros eventualmente se la traspasamos al abogado, al área jurídica de la Fundación, y les contestamos directamente. Porque para contextualizar lo que va a ser esta exposición y lo que en definitiva va a demostrar que lo que es una auditoría médica, hay que tener algunas consideraciones previas que son bastante relevantes conocerlas. Hay que tener claro, sin duda, que no existe una norma positiva hoy día que establezca o regule la génesis o el funcionamiento de una auditoría médica, sino que más bien las auditorías médicas, que empezaron a surgir desde ya hace mucho tiempo, surgen como una creación espontánea de los recintos interesados en poder mejorar sus gestiones clínicas para aplicarlas dentro de cualquier recinto asistencial, y con unos objetivos claramente ajustados a las necesidades del centro hospitalario o centro asistencial que pretenda una mejoría en su gestión clínica. Es por esto que no se puede asegurar que existan patrones que permitan establecer o implementar cuál es el modelo ideal o un modelo único de una auditoría médica, sino que más bien hay principios y pautas que pueden ser ajustadas e internalizadas por cada centro, dependiendo, sin duda, de las necesidades y los recursos existentes en este centro. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que existe una diferencia muy grande entre lo que es una auditoría médica y lo que es un sumario administrativo o una investigación sumaria, que son procedimientos netamente sancionadores, cosa que no tiene la auditoría médica. Esto porque la auditoría, en definitiva, lo que hace es un análisis circunstancial de los hechos, digamos. Se investiga en cierto momento los hechos que motivaron la iniciación de una auditoría. Por ejemplo, el caso de una muerte de un paciente, se va a analizar la ficha clínica, el acto médico, ya se va a conocer el resultado de ese acto médico, se va a tratar de verificar
y establecer dónde pudo haber ocurrido algún tipo de error y cuál debió haber sido el modo correcto de haber abordado ese problema para, en definitiva, lograr determinar si es que esa muerte era previsible o no. A diferencia del sumario administrativo, en donde el fiscal va a investigar y va a formular los cargos a un doctor eventualmente por la muerte de un paciente derechamente. Y ahí es donde se diferencian enormemente los dos procedimientos. Uno pretende mejorar la gestión clínica, que es la auditoría médica, y el otro, derechamente, un procedimiento de tipo sancionatorio. Así las cosas, entonces, podemos entender que la auditoría médica, como les dije, la podemos definir como una revisión científica y sistemática del trabajo médico con el objeto de mejorar la calidad de la atención médica en todos los aspectos mediante el análisis de la documentación clínica que se tiene disponible. Cuando digo la revisión científica y sistemática del trabajo médico, no me refiero al trabajo del médico en particular, sino que abarca todo el equipo hospitalario o sanitario en su conjunto, tanto profesionales médicos, profesionales de enfermería, auxiliares paramédicos y también el mismo sistema administrativo que otorga, digamos, los recursos para poder trabajar, para realizar este trabajo del equipo médico. Como les mencioné, implica efectuar un análisis en retrospección de los hechos sobre la base de los antecedentes clínicos que se tienen disponibles y que va a permitir, en definitiva, confrontar cuál fue la atención que se brindó con las normas de la Lex Artis en el caso en particular. Los objetivos que tiene la auditoría médica, podemos concluir en definitiva que son básicamente reconocer los errores para atender a la corrección de estos errores y también formar una conciencia en el equipo de salud sobre la injerencia que tiene el actuar de él en los resultados asistenciales que se van a obtener. Asimismo, también permite el perfeccionamiento a través del sistema de educación continua, porque se puede, a raíz de la auditoría, generar pautas de trabajo, guías clínicas, protocolos y todo lo que permite, en definitiva, mejorar la gestión clínica del recinto asistencial. Y por cierto, también va a tener un objetivo que en definitiva tiene una vinculación económica con el recinto asistencial, porque una de las causas, digamos, del surgimiento de la auditoría es, y fue desde su inicio, digamos, la explosión de demandas que ha habido sustancialmente desde los años 90 hasta la fecha, en donde en definitiva son muchos recursos los que han salido tanto de hospitales públicos como de instituciones privadas de salud en el pago de indemnizaciones por malpraxis médica, y no solo del médico, sino que también de todo el personal médico. Entonces, esos son, digamos, los objetivos que podemos reconocer que tiene una auditoría médica y que en definitiva lo que busca es mejorar la gestión clínica. La forma de operar que tiene la auditoría médica hoy día en los distintos centros asistenciales es básicamente hacer un análisis del trabajo tanto médico como no médico, diferenciándolo así del sumario administrativo, sobre la base de los antecedentes clínicos, los cuales serán fundamentales y primordiales en dicho estudio. También estos antecedentes deben ser comparados con las normativas, los protocolos y los principios que existen, digamos, por las distintas especialidades médicas para el caso en particular que se va a estar auditando. Y este análisis, sin duda, debe tratar de ubicar y reconocer cuál fue el error en el trabajo médico y una vez que detectado este error, cuál habría sido la forma de preverlo o solucionarlo, estableciendo con ello sugerencias para la dirección del recinto hospitalario de lo que se debería mejorar en base a lo que se ha analizado en la auditoría médica. En ese sentido, las conclusiones que se van a plantear por el auditor deben ir necesariamente a un archivo o un registro de auditoría y que van a servir en el evento de que estos mismos errores vuelvan a repetirse, situación que ocurre en muchas ocasiones. Sin perjuicio de que paralelamente se proponga a la dirección del centro hospitalario la forma
de cómo mejorar este tipo de errores para poder corregir la gestión clínica que se está entregando en ese recinto asistencial. De esta forma tenemos que la auditoría importa en definitiva todo un proceso que no finaliza con la detección del error, sino que más bien al detectar el error comienza el trabajo de la auditoría, ya que empieza así una tarea de fijar y de proponer pautas que van a permitir en definitiva evitar que estos errores vuelvan a repetirse en el futuro en el centro asistencial en donde se está realizando la auditoría. La forma de constituir la auditoría, como les mencioné, no existe una norma positiva escrita como lo existe en el sumario administrativo, que nos permita dar, por así decirlo, unas recetas sobre cómo se efectúa o se crea un sistema de auditoría médica, sino que, de acuerdo a lo que he mencionado, existen solo pautas de trabajo que son utilizables por los distintos centros hospitalarios para aplicar una mejor gestión en el trabajo diario que importa, digamos, mejorar también la calidad de atención para los usuarios del sistema de salud. De todas maneras, la experiencia nos ha llevado a determinar que pueden originarse estas auditorías sin duda de acuerdo a los recursos y las necesidades del centro hospitalario de dos maneras. Mediante la creación derechamente de un comité de médicos auditores que va a necesariamente necesitar tener las distintas especialidades que abarca todo el funcionamiento del centro asistencial y que van a tener que reunirse periódicamente para poder hacer un análisis de cuáles son los puntos bajos que tiene el centro asistencial. Y la otra manera es derechamente designar un médico auditor a cargo de la tarea. Esto generalmente ocurre en centros asistenciales que son más pequeños. Y este médico auditor va a ser quien va a asesorar en cada caso particular a la dirección para ir corrigiendo cuáles fueron los errores y ir proponiendo cuáles son las soluciones para que estos errores no vuelvan a ocurrir. Sin duda que ese médico auditor va a necesitar, por cierto, ser asesorado por algún otro médico de otra especialidad, dependiendo del caso y la materia que se va a estar ventilando dentro de la auditoría médica. Estas auditorías pueden, en definitiva, ser iniciadas de dos maneras. Nosotros tenemos dos tipos de sistemas de salud, el sistema de salud público y el sistema de salud privado. En el caso de un sistema público, digamos, cada vez que existe una inquietud respecto del resultado del trabajo médico, como por ejemplo es, y el ejemplo más clásico, la muerte de un paciente, sea la dirección del hospital la que canalice directamente con el médico auditor o el comité de médicos auditores para poder efectuar un análisis del trabajo con los antecedentes clínicos que existen del caso. Y para ello es importante, sin duda, poder establecer los mecanismos que permiten un acceso fluido y directo con la información, ya sea por parte de las autoridades como del personal médico o auxiliar del recinto asistencial. Y en este sentido, los comités auditores son quienes pueden determinar y fijar las pautas de trabajo, sea semanal o quincenal, para poder recolectar información que permitan establecer los errores más habituales del servicio y poder, en definitiva, ir tratando de corregirlos de la manera más rápida posible. Y un origen distinto, y esto ocurre generalmente en los centros de atención privada, es que una auditoría médica se origina a petición de un paciente o los familiares del paciente, cuando estos buscan una respuesta del centro hospitalario ante la eventualidad de que el paciente haya fallecido o haya quedado con una lesión importante, y con ello buscan la adopción de una determinada responsabilidad de quienes participaron en la atención de este paciente. No obstante, esta auditoría nunca buscará conclusiones de tipo sancionatorio, ya que no es el fin de la auditoría, sino que servirá para corregir las falencias en el acto médico para, en definitiva, lograr prevenir que éstas vuelvan a ocurrir más adelante. En definitiva, y como conclusión general, podemos señalar que esta auditoría médica importa un análisis, como les mencioné, retrospectivo de los hechos, que busca prevenir la reiteración de los errores en el trabajo médico
y por tanto su gestación y aplicación dependerán de las necesidades y los recursos que tenga el servicio asistencial o el centro asistencial. Y en este sentido es importante que previo a instalar un sistema auditor, efectuar un diagnóstico y un análisis institucional general que permita, en definitiva, buscar un objetivo para dicho centro en la aplicación del modelo de auditoría y tratar de ubicar cuáles son los errores del trabajo médico aparentemente más recurrentes para tratar de corregirlos y evitar que sigan sucediendo. Es posible también que fruto del análisis resulte que existen a la vez errores de tipo administrativo, los cuales generen errores en el trabajo médico, que también es muy habitual, sobre todo en el sistema de salud público. Y en este punto es de importantísima relevancia la disposición que tengan las autoridades del centro asistencial en el cual se aplique dicho sistema para poder así crear pautas, protocolos, normativas que apunten a evitar estos errores. Y, por cierto, resulta importantísimo para nosotros, como abogados de la Fundación, poder conocer que un médico eventualmente está siendo auditado o está siendo auditado su actuar para que nos pueda inmediatamente pedir ayuda y eventualmente analizar algún informe que se le pida, porque generalmente hemos tenido casos en donde se les pide informe a los médicos cuando hay un reclamo y esos informes terminan dentro de las auditorías médicas, y un informe médico hecho sin una asesoría legal y sin una asesoría FALMED puede ser muy contraproducente para el médico, toda vez que ese informe va a ser como la primera declaración que tenga, y como una primera declaración va a ser la punta de su defensa en cualquier penal. Eso es lo que quería, a modo de introducción, señalarles, Mariela, y bueno, ahora dispuesto a responder lo que estimen necesario. Muchas gracias, Alejandro, por tu completa exposición. Y paso entonces a darle la palabra a nuestro invitado, el doctor Valenzuela, si él también podría entregarnos desde el punto de vista de los médicos cuál es la importancia que tiene este proceso y cuál es la diferencia con otros de carácter más bien punitivos. Doctor. Sí, yo creo que ha quedado con la exposición que hizo Alejandro bastante claro toda la parte, digamos, estructural de lo que es una auditoría y qué situación tiene. Quisiera más bien referirme yo a una pregunta que había sobre quién decidía, porque evidentemente es súper importante, como cualquier otro acto administrativo, tener claro, digamos, quién tiene la obligación o la autoridad para poder establecer este tipo de instancias. Y es importante que la auditoría siempre debe ser indicada y formalmente indicada a través de un documento escrito en que se le pide al auditor investigar auditar, digamos, más que investigar, una determinada actividad que ha suscitado un evento adverso, por ejemplo, como es la muerte, que es la más evidente, pero hay varios campos más en el cual esto se ejecuta, como es sobre todo los aspectos de infecciones ligados a la atención, y los actos quirúrgicos, que son los que más generan, digamos, como el 80% de los eventos adversos, junto con la administración de medicamentos, que es un tema que prácticamente nosotros casi como médicos no lo tocamos, pero que no es infrecuente. De hecho, es el más frecuente de todos los efectos adversos según los estudios internacionales y los nacionales que hay al respecto. Las autoridades, ¿no es cierto?, son las las autoridades administrativas son las que indican esto. Y hay una auditoría muy antigua ya, que es la auditoría que se hace a través de una cuestión que está absolutamente reglada y establecida por el Ministerio de Salud, que es la auditoría obligatoria de muertes maternas, fetales, neonatales e infantiles, que
es un evento, ¿no es cierto?, que es de los eventos centinela importantes en el elemento de calidad y de la atención y de la acción del equipo de salud en toda la red. Esta auditoría está normada y supervisada por la Seremi de Salud. Las tienen que hacer tanto las instituciones privadas como por supuesto las públicas. Existen comisiones que están establecidas por el reglamento y los resultados de estas auditorías van todas centralizadas al ministerio y sus resultados son más bien dicotómicos, desde el punto de vista de la evaluación. Se refiere solamente, digamos, lo más importante es decidir en la auditoría si esto era algo evitable o no evitable. La última cifra que yo conocí, al menos, de muertes en todo este nivel evitables, era casi del 43% por ahí, cercana al 50%. O sea, la mitad de las muertes maternas y neonatales son evitables, aparentemente, por los antecedentes que se estudian y que es un formato que está establecido, está escrito, no hay nada que inventar, digamos. Y sobre ese mismo formato, ¿no es cierto?, se establecen algunas responsabilidades eventuales entre lo que sucede en la atención primaria, ¿no es cierto?, de la red o en la red hospitalaria propiamente tal. Es una auditoría que está, como digo, como distinto a lo que nosotros estamos en este momento más preocupados, que es la auditoría local, digamos, que tiene que ver con la actividad propia de los servicios clínicos, fundamentalmente. Prácticamente es muy raro que haya auditorías en el nivel de atención primaria, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que comentaba Alejandro recién, la capacidad y la posibilidad de ejecutar estos actos que requieren tiempo, no son elementos de gestión que implican mucho costo, pero sí tiempo de personal y profesionales que muchas veces están preocupados y absorbidos por la emergencia, ¿no es cierto? Entonces es difícil de que se haga, pero también existe, digamos, ha existido por lo menos una preocupación en la atención primaria de eventualmente hacer algún tipo de estos procedimientos. Eso quisiera agregar a lo que, como digo, ya Alejandro se extendió con bastante profundidad y claridad en respecto al proceso mismo. Doctor, de todas maneras vamos a ir reforzando algunas consultas que habíamos recibido, solo con el ánimo de despejar cualquier duda, y también vamos a ir mirando un poquito algunas consultas del chat. Nos había consultado, doctor, ¿quiénes pueden tener acceso a los resultados de la auditoría? Bueno, fundamentalmente este es un proceso, ¿no es cierto?, que, como dije, se origina en un mandato, que hace el gestor, digamos, a nivel local, o a nivel del hospital, o a nivel del servicio de salud, o incluso de la región, podría ser eventualmente, que ejecuta, digamos, un mandato a una determinada persona o grupo de personas para obtener los resultados de una determinada situación. Por lo tanto, la primera persona que debe recibir este informe es aquella que lo solicitó. No sería, es muy difícil pensar en que esto puede ser liberado antes de ese tiempo. Ahora, existen sí algunas instancias posteriores que son variables. Generalmente las auditorías clínicas de servicios se exponen en una reunión de servicios. Por lo tanto, debieran ser conocidas, y ese es el sentido que tiene, además, por todos los funcionarios, especialmente los profesionales, ¿no es cierto? No solamente los que están implicados en la situación, sino que
todos los que actúan como equipo, porque los problemas habitualmente son sistémicos más que personales. Tienen un componente muy importante, la relación que existe en el equipo de salud y las condiciones de trabajo que se mantienen en ese equipo. Por supuesto, pasan, según sean requeridas, a la justicia en el caso de que se pida este informe que habitualmente se están pidiendo para complementar, ¿no es cierto?, junto a la ficha clínica. Generalmente son los dos instrumentos, o el sumario, si es que hubo un sumario administrativo, lo pide el juez para hacer los cargos o producir, ¿no es cierto?, la situación legal que corresponde. Eso esas son las personas. Hay de la confidencialidad, que es un tema que se ha consultado, es un tema que está protegido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Por lo tanto, esta ley establece claramente que la información médica no puede ser entregada a personas no relacionadas con la atención. Ahora, eso significa que ninguna persona que conozca de la auditoría puede divulgar, digamos, o hacer público elementos de ella. El estatuto administrativo también obliga a los funcionarios a guardar secreto, dice textualmente, en los asuntos que revisan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento o de la naturaleza o por instrucciones especiales. La auditoría, digamos, en el fondo estaría dentro de ese contexto, porque como no existe reglamento, no existe ley, por la naturaleza y las instrucciones, ¿no es cierto?, del que solicita el informe, no puede ser divulgado antes. Y además hay un elemento que tiene que ver con la ética. ¿Ah? La ética profesional, me refiero fundamentalmente al Código de Ética del Colegio Médico, que dice que las relaciones de los médicos deben basarse siempre en el respeto, la deferencia, la lealtad y consideración. Y por otro lado, también los facultativos que desarrollen actividades de carácter médico-legal y de control o de auditoría, y se refiere específicamente a ese tema, deberán comunicar expresamente a la persona involucrada, esto lo comentaba Alejandro recién, en la diligencia respectiva. O sea, uno tiene, como auditor, debe informarle a la persona o a las personas, mire, estamos haciendo auditoría de esto. Generalmente eso lo hace el jefe de servicio, ¿no? Pero si no ha sido así, uno tiene la obligación, de acuerdo a este código de ética, de hacerlo. Gracias, doctor. Para lo que acaba de comentar Alejandro en su exposición. Alejandro, bueno, sí. Viste que en el chat también preguntaban un poco de la confidencialidad, si la ley de transparencia obliga a dar a conocer la auditoría, claro. Y aprovecho de agregarle esa consulta, algo que puedes habernos respondido ya, pero tú sabes, vamos a ir confirmando las consultas que nos hicieron por el formulario. Si un médico puede negarse a participar de una auditoría. Mira, el tema de la confidencialidad en la auditoría médica está resguardado siempre por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y no tan solo por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ya que, bueno, también existe, al ser la auditoría un análisis de la ficha clínica y el contenido de la ficha clínica, los datos que se encuentran dentro de una ficha clínica son datos sensibles, por lo tanto también tiene un resguardo legal en la ley sobre datos sensibles. Cualquier tipo de divulgación de los datos que se encuentran en la ficha clínica no solo vulnera la normativa de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, sino que también encuentra sanción en la Ley de Protección de Datos Sensibles. Y en ese sentido, por cierto, tiene una doble, digamos, protección la confidencialidad dentro de una auditoría médica. Por lo tanto, la ley de transparencia no podría
saltarse esta protección, ya que lo que en definitiva se va a entregar por transparencia serían datos sensibles de una persona. Por lo tanto, no puede llegar cualquier persona a pedir el resultado de una auditoría médica. El resultado de una auditoría, ellos pueden hacer lo que quieran con la información, ya que si es que ellos son los que facultan a otras personas a poder, digamos, divulgar esta información, bueno, ya queda, digamos, dentro de la esfera de su responsabilidad propia, habiendo consentido en entregar ese tipo de información. Pero no puede llegar una persona, un tercero, digamos, a solicitar la información de una auditoría médica porque pasa a formar parte, digamos, de lo que está como protegido tanto por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes como por la Ley de Protección de Datos Sensibles. En ese sentido, y respondiendo a la pregunta que me hacías, si es que un médico puede negarse a una auditoría, mira, las auditorías generalmente no piden declaraciones de médico. Como mencioné en mi exposición, la auditoría, el fundamento principal y el objetivo, en definitiva, es mejorar la gestión clínica. Por lo tanto, no es un procedimiento que sea como sancionatorio, como en el sumario administrativo, en donde el médico tenga que ser citado a declarar. Puede ocurrir, sí, que se le pida al médico realizar un informe de la atención del paciente, pero generalmente se hace para responder a algún tipo de reclamo, y como ese informe viene en responder el reclamo, la auditoría lo va a tomar en definitiva para poder complementar la información que necesita para poder conocer y desarrollar las respuestas de la auditoría propiamente tal, tratar de mejorar la gestión clínica y la gestión asistencial que tiene. Ahora sí, micrófono. Perfecto. Entonces me imagino eso sí que si se le pide un informe como funcionario público, él debiese Debiese responder. responder el reclamo, en definitiva, que va aparejado a la solicitud de informe. Alejandro, y una pregunta también que nos había llegado al formulario, y aquí es bastante precisa sobre cómo se origina la auditoría y qué pasa si frente a un hecho grave eh, eh, el director parece, no, por ejemplo, se omite la solicitud de comenzar una auditoría. ¿Puede otra persona a través de alguna vía formal pedir que se inicie? ¿Sí? ¿No? ¿Estoy Si un bien? médico, si otro médico, digamos, por su cuenta quiere solicitar la auditoría, Claro, dice si atendido el que un director director. omite la solicitud de un hecho grave, ¿se puede solicitar por otra vía? Lo que pasa es que si un director omite, digamos, al entender el omite, me suena como que no quiere evaluar eventualmente un hecho que pueda resultar en algún tipo de responsabilidad mayor, de tipo penal. En ese sentido, yo creo que el médico lo que puede hacer es solicitar derechamente, no una auditoría, sino que un sumario respecto de lo que podría haber ocurrido. De que como le he mencionado, la auditoría lo que pretende es mejorar la gestión de calidad. Entonces, si hay un hecho grave que no quiere ser investigado, el médico, por cierto, puede solicitar que se investigue, pero ya por un canal más administrativo, sancionatorio, que son las investigaciones sumarias o un sumario administrativo. Gracias, Alejandro. Doctor Valenzuela, ¿cuál es el perfil que debiera tener un médico auditor? ¿Y qué características debe tener? Y, digamos, ¿de quién depende él administrativamente? Ya, el médico auditor, bueno, no hay nada que determine efectivamente cuáles son las condiciones que debe tener. En mi concepto, y de acuerdo a mi experiencia y a lo que me ha tocado vivir, el médico auditor, en primer lugar, tiene tiene una responsabilidad, digamos, importante respecto a las personas que trabajan, digamos, dentro del contexto de seguridad. Por lo tanto, debería ser una persona, primero, ojalá que tuviera
conocimientos técnicos respecto a lo que se está investigando o lo que se está auditando, idealmente. Y si no los tiene, debe pedir o debería pedir la asesoría de un especialista. Esto, digamos, cuando hay un equipo conformado, claro, es más fácil porque generalmente se conforma con las principales especialidades que son las que crean más problemas. Y si uno tuviera que elegir como director, ¿no es cierto?, a quién poner, seguramente necesita a un ginecobstetra porque es un centro de problemas dentro del establecimiento, esa área, y la otra área muy importante es la urgencia. O sea, un urgenciólogo, un médico que tenga experiencia en urgencia, porque es donde la mayoría de los problemas, digamos, de tipo grave o con mayor gravedad que llevan, ¿no es cierto?, a la eventual acto judicial, digamos, están en esas áreas. Es lo más frecuente. Esa es una primera situación. La segunda es que ojalá la persona tenga ciertas condiciones de criterio, digamos, porque la persona debe ser vista, el auditor debe ser visto como un ayudante, como una persona que está intentando mejorar la atención y no como un juez castigador, digamos, o una persona que actúe sin criterio, digamos, y que saque conclusiones que no estén fundadas, por ejemplo. Por lo tanto, se necesita una persona que tenga una capacidad de ese tipo y que ojalá sea muy respetado en sus opiniones por los colegas, idealmente. Ahora, todas esas cosas son absolutamente imposibles de arreglar o de establecer como condiciones importantes. Yo creo que cualquier persona puede hacer esto siempre y cuando lo haga en una forma seria y buscando compatibilizar lo que está evidenciando a través de la ficha, en este caso, que es la principal, yo insisto, la ficha es el elemento fundamental. Entre lo que está escrito en la ficha, lo que está puesto en la ficha y lo que está, la norma y la lex artis, que son elementos con los cuales vamos a comparar. Eso lo puede hacer en general cualquier persona. Lo importante es que tenga la disponibilidad y que ojalá reúna algunas condiciones para que sea un elemento positivo desde el punto de vista de la mejoría de la calidad, que es lo que pretendemos con esto. Es lo más importante, siempre no hay que perder ese norte. Ese norte. Abogado, ante la ley, ¿quién es el responsable de una auditoría? Y nos preguntaron internamente, complementario con eso, ¿qué pasa si el médico considera que la auditoría realizada no fue de buena calidad o la hizo un médico inexperto? ¿Puede hacer algo si se dan conclusiones inadecuadas? Ya. Bueno, el responsable de la auditoría médica es el médico auditor, es quien firma la auditoría. Legalmente va a ser a él quien va a ser llamado por la justicia en caso de que la auditoría, como medio probatorio, que es una de las realidades que hoy día tenemos nosotros y que nos enfrentamos tanto en los juicios penales como en los juicios civiles, quienes son los llamados a defender su auditoría y las conclusiones que hayan determinado en la auditoría, sobre todo cuando en estas conclusiones determinan que hubo algún tipo de infracción por parte de un médico a la lex artis de la medicina. En ese sentido, el responsable derechamente es el médico que firma la auditoría, que es quien es el médico auditor. Perfecto. Y continuando contigo, Alejandro, ¿cuál es la diferencia entre las auditorías clínicas en el ámbito privado? ¿Se hacen? ¿Quién las hace? Nos preguntan.
Bueno, en el ámbito privado llevan mucho tiempo haciéndose auditorías médicas, y esto es por una razón también que es bastante atendible, que responde, digamos, a aspectos de tipo financiero y de mercado, ya que una vez que se conoce toda la información que proporciona una auditoría médica, se puede analizar la calidad y la relación costo-beneficio y la eficiencia, permitiendo la elaboración de indicadores de calidad dentro de la gestión clínica que realiza ese centro asistencial privado. Entonces, se viene haciendo desde ya hace muchos años y responde también a la gran cantidad de recursos que han destinado las instituciones de salud privada en pagos de condenas civiles en el caso de infracciones a la Lex Artes. ¿Quién las hace? Las hace también, como mencioné en la exposición previa, la puede hacer un comité de médicos auditores o eventualmente, dependiendo si el recinto es mucho más pequeño, un auditor que sea asesorado, digamos, por otros profesionales de la especialidad en donde se realice auditar un caso en particular. Gracias, Alejandro. Doctor, nos preguntaron también si existe como algún protocolo oficial de cómo proceder en una auditoría, y si no lo hay, ¿cuál considera usted, según su experiencia, que es lo mínimo que debe tener una buena auditoría? Perfecto. Como mencioné al comienzo, hay auditorías como la del MinSal, ¿no es cierto?, que tienen un formato preestablecido y sus resultados eran dicotómicos, como dije, que es evitable o no evitable. Y todo ese formato, digamos, se repite en caso a caso y se acumula a nivel nacional. Pero en las auditorías clínicas locales no hay una situación similar, es un formato abierto, pero hay un consenso más o menos generalizado en que se incluye fundamentalmente los siguientes aspectos. El relato primero, por supuesto, el relato de los acontecimientos de acuerdo a la documentación que, como dije, esencialmente es la ficha clínica. El análisis, en segundo lugar, de lo logrado de acuerdo a las normas y recomendaciones disponibles a nivel nacional o local. Hay varias recomendaciones que ha hecho el ministerio, ya casi, si ustedes se dan cuenta, no hace normas casi, es pocas, pero hace recomendaciones porque eso legalmente es más, tiene una variabilidad más adecuada. La norma es muy estricta en el sentido que si uno dice A y después B, tiene que ser A y después B. La recomendación permite algunas variables, y eso por eso se hacen más recomendaciones ahora que normas en general en el sentido más amplio de la asistencialidad. Existen documentos en prácticamente todas las áreas. Y de no existir esto, ¿no es cierto?, como decía Alejandro recién, se aplica la Lex Artis. Yo personalmente en el análisis, además de que hago notar algunos aspectos que son como principales dentro del contexto de la atención de una determinada paciente habitualmente, adjunto una reseña de los principales tópicos incluidos en la auditoría, por ejemplo, sufrimiento fetal o evaluación de sufrimiento fetal en el parto. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí incluir la variabilidad que existe en los resultados de una determinada acción frente, ¿no es cierto?, a un paciente en que existe siempre una posibilidad de que lo que se hace muy bien no resulte bien, ¿no es cierto? Eso es una cuestión esencial en la medicina. O sea, si no entendemos eso, no entendemos nada, porque nosotros tenemos que partir de que en medicina uno no tiene nunca el resultado garantizado, ni en el mejor de los casos. Nos podemos acercar al 90%, qué sé yo, por ejemplo, la determinación ecográfica de una malformación incompatible con la vida, una cuestión que está en la ley de
del aborto, digamos, y que uno puede fallar en esa cuestión que es tan clara aparentemente, pero estamos en el 90 y algo por ciento, no estamos en el 100%. O sea, siempre existe la posibilidad de que, y eso está estudiado así, por lo tanto, yo doy ese mensaje como una cuestión que me parece ayudando en el fondo para que cuando se juzgue la situación, si es que alguna vez se juzga, se tenga en cuenta eso, porque muchas veces los jueces no entienden el tema. Yo he tenido más que alguna conversación en algún juicio con el juez cuando le digo que la medicina no es una ciencia exacta. Y me dice, ¿pero cómo? No, o sea, simplemente no lo es. Por lo tanto, eso yo lo incluyo. O sea, incluyo los falsos negativos, incluyo las posibilidades de error que son normales. Eso lo hago dentro del contexto del análisis y lo hago a través generalmente de un pequeño adjunto de algo sobre, como digo, los temas, el tópico principal que es el que nos está preocupando. Después de eso, hecho ese análisis, vienen las conclusiones, que normalmente son breves, 4 o 5 puntos, en que generalmente una de ellas es si hay o no hay elementos que pudieran haber concurrido en forma directa o indirecta a un mal resultado, por ejemplo. Y generalmente, la mayor, por lo menos de lo que yo recuerdo, no tengo la estadística de este momento exacta, pero las conclusiones son que a pesar de que se hizo todo bastante bien, o de acuerdo a lo normado, las conclusiones está en que, no sé, pues tenemos un óbito fetal. Doctor, ¿y esto tiene un plazo en la entrega a la auditoría? ¿Están obligados a entregarlo en un plazo? No existe plazo, no es como el sumario que tiene, ¿no es cierto?, una duración hasta, entiendo que 2 años, sino incluso puede prescribir, si es que no está listo, pero que genera, no existe ningún plazo. El auditor tiene todo el tiempo que necesite normalmente, pero dentro de ciertas condiciones que son evidentemente circunscritas a la situación. Si tenemos una demanda en curso, si tenemos un problema grave que hay que solucionar y que tenemos la necesidad de tener más información y evidencia a la mano para poder conversar con los familiares y todo eso, es urgente. Entonces podríamos tener 2, 3, 4 días, pero si no podemos demorar 1 semana o 2 semanas, pero todo es una cuestión relativa. El tiempo que disponemos en general los médicos en los servicios clínicos, especialmente en el área pública, no es demasiado. Pero bueno, es una condición que en el fondo genera la urgencia más que el hecho mismo de la auditoría del contexto en el que se hace. Así que eso pero no hay plazos, no existen. Y por último, y la última acápite que yo siempre incluyo en el informe es la sugerencia, si es que hay sugerencias atingentes, que son a veces sugerencias bastante simples respecto a cosas estructurales que se pueden hacer. Y por supuesto hay otras sugerencias respecto a la gestión, ya que son más bien debe tomar la jefatura respecto a lo que se analiza. Pero eso es materia ya más compleja, y que no le corresponde, o por lo menos yo creo que no le corresponde al auditor decir si debe hacerse más o menos capacitación, o sea, lo ideal es sugerir lo que sea más importante y dejarle un campo, digamos, al gestor para que él decida qué más hay que hacer con el proceso. Eso es más o menos el esquema. Doctor. Hemos intentado hablar bastante de cómo se da la auditoría, de cómo es el proceso, y siendo interés de la Fundación también darle relevancia a evitar, por supuesto, la judicialización de la medicina. Quería preguntarle a Alejandro, ¿cuál es la importancia que tiene la ficha clínica dentro del contexto de la
auditoría y eventualmente en cualquier tipo de investigación que busque la mejora. Bueno, la ficha clínica en una auditoría es el punto principal a analizar, sin duda. Y como es la ficha clínica la que se analiza, como nosotros en Falmen les mencionamos siempre a los médicos, el documento oficial de ficha clínica es el documento más relevante que puede tener el médico para establecer que realizó sus acciones en conformidad a la Lex Artis. En este documento, donde efectivamente el médico tiene que establecer todo lo que él consideró como dato relevante de un paciente para poder determinar cuál es el diagnóstico o sospecha diagnóstica que tenía, cuál es el tratamiento que él considera que es el adecuado para este paciente, y necesariamente debe tener todo el registro, digamos, una letra que sea bastante legible. Eso siempre ayuda a cualquier tipo de medio probatorio para poder salvar, en definitiva, cuál es lo que se realizó o no se realizó dentro de la atención médica. Ahora, hay ciertas cosas que vi dentro de una de las preguntas, es ¿cuál es la diferencia con una auditoría de la ficha clínica propiamente tal con la auditoría, digamos, del caso en concreto? Sin duda que están vinculadas, pero la auditoría de la ficha clínica también tenemos que tener presente que debe diferenciarse de lo que son la revisión o análisis de la ficha clínica que se realizan habitualmente y que consiste exclusivamente en comprobar el registro de la ficha clínica de acuerdo a las normas establecidas y a los estándares que ya están predeterminados. La auditoría de la ficha clínica es un proceso distinto que incluye la revisión de ella y de otros registros vinculados al paciente, que la comparación con la evidencia científica que existe, la consulta a expertos también en la especialidad en que se está evaluando y que también puede ser relevante para el análisis, digamos, que se va a analizar del caso en concreto. Por lo tanto, podemos decir que los objetivos fundamentales de una auditoría de la ficha clínica son dos. Primero, conocer la calidad del registro, verificar si en la ficha clínica se registraron todos los antecedentes preestablecidos y que ésta sea, sin duda, legible y de acuerdo a estándares de calidad que previamente el recinto asistencial tenga establecido. Y segundo, analizar también la calidad de la atención médica según las normas y los estándares que existan dentro del recinto asistencial y también en conformidad con la ley del arte médico. Y este análisis debe ser necesariamente efectuado por el médico auditor y luego ser sometido a una revisión, de un equipo de pares o de expertos. Debemos considerar que estas auditorías de las fichas clínicas se efectúan en diversos ámbitos de actividades médicas y administrativas dentro de un centro asistencial, que, por ejemplo, en los servicios clínicos, en donde se deberían realizar periódicamente estas auditorías de ficha clínica con la finalidad de evaluar la calidad técnica y a través de esto, digamos, también el trabajo médico que se desarrolla en él. Perfecto, Alejandro. ¿Y esto tiene relación con los análisis de los eventos adversos? ¿Y cuál es la diferencia que tienen con las auditorías médicas? Lo que pasa es que un evento adverso genera, en definitiva, una auditoría médica. Generalmente, en los procesos de análisis y de mejoramiento de la gestión clínica, se han determinado estos eventos, digamos, o estas situaciones que son analizables, se les ha denominado como eventos adversos, y que son, que ameritan, digamos, una revisión más profunda para poder evaluar en dónde estuvo el error en la atención del paciente, si es que este error era previsible con los antecedentes y con los recursos que se tenían a disposición, y cuáles van a ser de ahí en adelante las medidas que se van a tomar para evitar que vuelvan a producirse ese tipo de errores. Perfecto. Entonces la auditoría sería una parte de, porque entiendo, y no sé si el doctor ahí nos puede ayudar, la auditoría no necesariamente tiene que proponer al final mejoras, ¿o sí? Y estas la auditoría siempre propone mejoras. Sí, propone mejoras y son, digamos, obligatorias de cumplir, doctor. ¿Qué pasa después con el informe final? No,
O sea, el tema, el auditor puede proponer, digamos, como digo, puede hacer sugerencias, pero son sugerencias, por lo tanto no son vinculantes respecto a lo que suceda después, porque ese es un tema que compete al gestor. O sea, si yo no sé, digo que hay que poner un timbre de alerta en la sala de parto para retención de hombro, eso es, si no se pone, bueno, no se pone, pero cuando pase de nuevo el problema, va a haber algún recuerdo de que alguien propuso eso, pero no necesariamente las sugerencias son vinculantes, así que ese es un tema que es para discutirlo a lo mejor en algún momento de forma muy amplia, porque corresponde a qué pasa con la gestión. O sea, la gestión es una situación que merece una preocupación, porque generalmente nuestros problemas son estructurales y se mantienen siendo estructurales en condiciones que muchas veces pudieran mejorar, evidentemente, a través de una gestión distinta. El tema es que no tenemos los tiempos, ni tenemos las personas, y no tenemos la conducta, digamos, general del sistema, no nos permite muchas veces avanzar en ese aspecto. Esa es mi opinión, absolutamente me hago cargo de esa opinión. Y doctor, y dado su larga trayectoria, justamente, ¿cuáles son las trabas o los problemas que usted ve en el desarrollo de las auditorías? ¿Cuáles son los problemas que usted se encuentra? Yo creo que el sistema privado es bastante... dentro de todo lo que he hecho, fui acreditador en inspecciones hospitalarias por 20 años, así que tengo alguna experiencia al respecto en tanto el sistema público y privado. Y creo que el sistema privado funciona mucho mejor porque la cultura, digamos, es distinta. En el sistema privado las cosas se ordenan de una determinada manera, y el que no está de acuerdo con la determinada manera tendrá que buscar alguna otra ubicación dentro del sistema. Pero no es tan... En el sistema público las situaciones son bastante distintas por cuestiones contractuales, por distintas razones, y sobre todo porque el sistema privado prima una cuestión que es básica y que es una eficiencia desde el punto de vista económico, que hace que las cosas se mejoren, porque es indispensable para que se pueda mantener el sistema. Nadie quiere tener problemas, digamos, que terminan en grandes demandas y en pérdidas para una situación en que evidentemente puede mejorar. Gracias, doctor. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para integrar las múltiples consultas que nos están haciendo llegar también por el chat, pero les dejo el comentario, el chat queda guardado. Si se inscribieron a través de nuestro formulario, vamos a tener sus correos, así que podemos, si lo requieren, hacerles llegar las preguntas después a los abogados. Hay algunos casos que o son muy específicos o a veces son muy amplios y requieren mayores antecedentes para que el abogado le pueda dar la respuesta más oportuna. Habiendo dicho esto, quiero pasar ya a la parte de cómo vinculamos la auditoría con los juicios, Alejandro. Y ahí nos preguntaron cuál es el peso que tiene la auditoría en una mediación y cuál es el peso que tiene en un juicio. En juicio, la auditoría generalmente ha sido incorporada como un medio probatorio que es bastante relevante para la decisión final y la sentencia, en definitiva. Esto porque, por lo menos en el ámbito penal, que es donde yo más me muevo, la Fiscalía toma las auditorías como si fueran un informe pericial, sobre todo cuando dicen que hay algún tipo de infracción y en definitiva llevan al médico al juicio. Y es en ese sentido en donde la auditoría
se transforma prácticamente en un informe pericial, ya que van a citar al médico auditor y van a entrar en calidad de testigo experto en el juicio penal a defender cuáles fueron las conclusiones de su auditoría, y por lo tanto, como prueba, puede sin duda afectar en gran cantidad un juicio, digamos, de un médico, sin duda. Y por cierto, cuando nosotros también podemos ocuparla en aquellos casos en donde la auditoría establece que los hechos que se auditaron se ajustan también a la práctica médica habitual. Dentro del sistema de mediaciones, una auditoría médica sin duda puede servir como una herramienta de negociación, en el sentido de que si la auditoría establece que las atenciones se efectuaron conforme a la práctica médica habitual, es muy poco probable que se pueda llegar, en el caso nuestro, a ofrecer, digamos, algún tipo de indemnización cuando estamos seguros de que el actuar del médico se encuentra acorde a la práctica médica habitual. En ese sentido, sí tiene un valor relevante de negociación dentro de una mediación. Lo mismo en los juicios civiles, el mismo parangón o paralelo que tiene probatorio en un juicio penal. Estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Y Alejandro, continúo contigo. El médico, ¿cómo debiese enfrentar una auditoría médica? Muchas veces el médico no va a saber que hubo una auditoría. En muy pocas ocasiones al médico, como le mencioné, se le pide un informe que en definitiva va a llegar a un tipo de auditoría. Pero en caso de ser requerido de algún tipo de informe, por cierto, el médico debe necesariamente contactarse con nosotros para poder asesorarlo en esta información que va a entregar, ya que va en definitiva a ser la primera línea de... Alejandro, ¿puedes repetir lo último? En la eventualidad... Parece que se pegó un poquito la internet. Sí, te decía que el médico muchas veces no se entera de la realización de este tipo de auditorías. Salvo algunas ocasiones en donde se le pide informar por un reclamo y que puede eventualmente derivar en esta auditoría, es que se le va a realizar una auditoría a lo que él ya está, a las actuaciones que él realizó. Y es en ese sentido cuando el médico sea requerido de algún tipo de información que tiene que necesariamente contactarse con nosotros para poder tomar los resguardos necesarios de que la información que se va a entregar pueda servir como la primera línea de defensa que esos hechos se judicialicen más adelante. Por tanto, Alejandro, como institución recomendamos que frente al aviso de una auditoría el médico nos llame. Por cierto, siempre. Gracias. Doctor, ¿puede pasar que frente a los resultados de una auditoría después se pida una auditoría externa sobre esa auditoría? Esa instancia no, la verdad es que no es, no existe prácticamente, no, salvo que la misma autoridad que inició el proceso requiera una cosa complementaria o por alguna razón, que en general es difícil encontrarla. Es distinto cuando en un juicio se pide un peritaje, en que los peritajes pueden pedirse más de uno y por supuesto la fiscalía y la defensa, cada uno tiene sus propios peritos y cada uno hace su informe.
pero no corresponde eso a la auditoría. La auditoría es un proceso que en realidad puede uno estar de acuerdo o no con el tema, sin embargo, es un tema que se debe discutir, pero no hay instancias de resolución respecto a si las conclusiones son válidas o no, sino que más bien puede haber una conclusión distinta o una conclusión complementaria a las que ya se han hecho, pero no tiene mucho sentido entrar a una discusión técnica sobre la validez o no desde el punto de vista, digamos, de los documentos, sino que más bien en los procesos posteriores que son de discusión del tema, que generalmente corresponde a reuniones clínicas o reuniones de comité de calidad que pueden resolver o no la validez de lo que se está diciendo, pero no, en realidad eso no corresponde, en realidad. Que yo sepa, no se hace. Gracias, doctor. Abogado, me preguntaron acá por interno, en caso de una muerte que se judicialice, ¿el juez o los abogados pueden solicitar las conclusiones de una auditoría de muerte materna, por ejemplo, fetal o infantil, realizada por el comité conformado? Habla de una norma específica. Pero en el fondo, ¿son ellos los que pueden pedir los resultados de una auditoría? ¿La contraparte, digamos? En caso de que se judicialice, por cierto, que la Fiscalía puede derechamente solicitar, y siempre lo hace, en la primera diligencia que generalmente el fiscal remite, digamos, a las direcciones de los hospitales o de las clínicas privadas, cuando tiene un caso de negligencia médica, es derechamente pedir todos los antecedentes clínicos del paciente e informarle si es que existió o no una auditoría médica, y en la afirmativa remitirle la auditoría médica para poder incorporarla a la carpeta de investigación. Eso pasa siempre. En un juicio civil, por cierto, como medio de prueba, la parte afectada puede acompañar la auditoría médica que fue objeto, digamos, del caso en donde se tuvo un resultado dañoso. Perfecto. Nos preguntaron también las diferencias, ahora que también está la ficha electrónica. Para las auditorías, ¿cuál de los dos sistemas prevalece? Nos preguntan, ¿la ficha clínica escrita o la digital? ¿Escanear los hechos escritos o imprimir la digital? Se van a analizar todos los antecedentes clínicos, sean estos que estén en formato digital o en formato de papel. Eso es indistinto. Si forman parte de la ficha clínica, van a ser analizados los dos. Disculpa, Alejandro, sí. Te decía que si forman parte de la ficha clínica, tanto la parte digital como la parte escrita, van a ser analizados ambos. Sí. Ya. Mi pregunta, yo te hice la pregunta, pero al emitir un informe, ¿se hace en digital o se hace en escrito? ¿Habrá que escanear los documentos digitalizados, o sea, escritos, o al revés, imprimir los documentos digitalizados? Doctor. El informe no incluye normalmente documentos agregados al informe mismo, que es un documento escrito, por supuesto, y que, digamos, queda resguardado en la jefatura de servicio y que puede multiplicarse las veces que quiera con el sistema informático, pero no, generalmente la auditoría no incluye los elementos, digamos, que vienen o que están en la ficha clínica, porque no es necesario. De hecho, la ficha clínica es, como digo, una de las cosas principales que se piden siempre cuando se requieren, y está absolutamente es innecesario repetir
copias que se agreguen en el informe de la auditoría misma, que por lo menos lo que yo hago es siempre un informe escrito y no agrego ninguna otra documentación. Disculpe, cuando estaba preguntando, don Francisco, se me empezó a quedar pegado, no alcancé a escuchar bien la pregunta que estaba haciendo. Sí, la verdad, Alejandro, es que yo cuando la consulté, consulté más bien si prevalecían la ficha digital o la clínica, pero en realidad él preguntaba para efectos de la emisión del informe, si había que adjuntar los documentos escaneados o se No, hacía digital, y ahí el doctor le... No, claro, no es necesario. El informe no, se emite, digamos, respecto de la participación que él tuvo. Generalmente nosotros siempre les decimos a los médicos que en su informe escriban absolutamente todo, desde el minuto 1 que conocen al paciente hasta que, digamos, tienen la última atención con ese mismo paciente. Pero no es necesario acompañar ningún tipo de otro documento, ya que debería constar en la ficha clínica cualquier otro tipo de documento que sea necesario de este paciente. Gracias. Vamos ya, nos van quedando unos 10 minutos de la entrevista, y para ir pasando a las preguntas de cierre, bueno, un comentario que recibimos, doctor, y algo usted mencionó, es respecto a que no siempre se cuentan con los recursos para hacer las auditorías. Nos preguntaban internamente si en la PS esto se realiza. Acá una doctora nos comenta que tampoco los hospitales de baja complejidad cuentan con una unidad de auditoría ni un auditor designado por resolución. Y pregunta, ¿se le puede asignar la auditoría a cualquier médico general, por ejemplo, o siempre es mejor solicitar una auditoría al Departamento del Servicio de Salud del que depende? Sí, en realidad yo diría, por la experiencia que tengo en atención primaria, que estuve en la dirección de servicio un buen tiempo a cargo también de la atención primaria, aparte de la hospitalaria, creo que la auditoría es un elemento que es poco útil como un elemento permanente. Es mucho mejor tener como herramienta, en ese caso, la supervisión. La supervisión es revisar un tema, por ejemplo, en mi área, toma de PAP. Entonces se ve el tarjetero de las matronas, ¿no es cierto?, del consultorio, y se revisa si se ha cumplido lo que se determina a través del programa, ¿no es cierto?, que da plazos específicos de toma. Y si existe una cantidad de personas que no ha sido localizada, y teniendo los PAP alterados, por ejemplo. Entonces, ese sistema de supervisión es mucho más, es una herramienta mucho más fácil de aplicar, y que generalmente debiera concurrir personas encargadas del programa que están en el servicio de salud, ¿no? Y que son responsables, digamos, de la atención primaria, independientemente de que ésta sea ya dependiente del servicio o de las municipalidades. Yo creo que la auditoría es un elemento más difícil de hacer, porque la atención primaria en general no mantiene registros muy exhaustivos de las atenciones que se hacen. Más bien son las atenciones de urgencia, las atenciones de programa que tienen tarjeteros, en fin, que en realidad no aportan demasiado, y hay otras herramientas que son mucho más prácticas, creo yo. Ahora, ¿se hacen auditorías en la atención primaria? Se pueden hacer, pero Doctor, ya lo dije al entonces, comienzo, no es lo habitual. en el fondo, usted dice que para una mejora continua, mejor estar previendo y revisando antes que esperar que las Hay cosas otras pasen, algo herramientas. así. Hay otras herramientas, a eso me refiero. O sea, la herramienta de la supervisión, por ejemplo, es una excelente herramienta, fácil de aplicar, no es tan compleja, hay que dedicarle tiempo siempre, pero bueno, para eso existen más probabilidades de un asesor que venga del servicio de salud, a un médico, a una profesional que esté dentro del mismo establecimiento, copada con su atención, como habitualmente pasa en la atención primaria, por ejemplo. Gracias, Pero doctor.
Alejandro, no sé si compartes la impresión de que muchas veces se recurre, por lo menos frente a la presión de la opinión pública a través de un medio de comunicación, frente a un caso de presunta negligencia que resulta de interés público, como que se escucha muy seguido, vamos a hacer una auditoría, mandar a hacer una auditoría, y los periodistas como que sintiéramos que nos están diciendo ya, vamos a sancionar, y se produce quizá esta confusión, o quizás se ocupa mucho la herramienta como para dar una respuesta a la presión, se va a hacer una auditoría, pero en realidad esto, de vuelta quedan otros con la sensación, no se va a hacer nada. ¿Qué opinión tienes tú en ese sentido, o de cuál es el peso real que debiese tener esta herramienta? ¿Cómo comprenderla, ya que estamos llegando a las conclusiones finales? ¿Te refieres, digamos, a cómo es presentada la auditoría en un medio de comunicación? Y si es que compartes esta impresión de que a lo mejor se ocupa como una herramienta de dar a entender, bueno, como no tengo respuesta, tiro la auditoría, y como que sonara como que se va a hacer una sanción, y al final se tergiversa un poquito el Sí, sentido de la claro, auditoría. muchas veces el lenguaje, bueno, el lenguaje construye siempre realidades, pero en los medios de comunicación efectivamente le dan una connotación negativa, en la mayoría de las veces, al hecho de que se vaya a realizar una auditoría por algún caso en particular, y prácticamente están con la predisposición a que van a encontrar un resultado, digamos, eh, sancionador, que no tiene, por cierto, con el resultado de la auditoría. Pero ocurre generalmente con el mal uso, digamos, de los conceptos que ocupan muchas veces algunos periodistas en la televisión nacional. Así también se ha tergiversado, se ha desnaturalizado eh, el caso de la formalización de la investigación. Cuando en la prensa se habla de que va a ser formalizada una persona, muchas veces se le da inmediatamente la connotación de culpabilidad al que está siendo formalizado, cuando en definitiva la audiencia de formalización es una garantía del imputado, y que es muy distinto a lo que antiguamente era el auto de procesamiento, que ya venía, digamos, con una, por así decirlo, una apreciación de un juez que ya había investigado sobre la eventual culpabilidad que tenía ese imputado. Hoy día, en los medios de comunicación sí utilizan mal algunos conceptos y dan a entender que un resultado que no tienen ese tipo de palabras o de actuaciones, como lo es tanto que se va a hacer una auditoría clínica o eventualmente que se va a formalizar un médico. Ahí sí. Doctor, y para ir finalizando, ¿usted considera que el rol actual de las auditorías ha ido cambiando versus otras herramientas de gestión? Y una pregunta que recibimos bien interesante en el formulario también, que respecto si usted considera que efectivamente las auditorías son una herramienta finalmente para disminuir, a lo mejor ahí el abogado nos puede también ayudar, la ocurrencia de demandas. Sí, yo creo que el tema de la calidad es un tema que no es nuevo en el sistema, así que la auditoría como herramienta ha ido siendo más utilizada porque por el descrédito en algún momento y porque en la práctica el iniciar sumarios es una cuestión tremendamente más compleja. La auditoría es mucho más sencillo desde el punto de vista del proceso y genera, digamos, una información que es bastante más válida y mejor recibida por los funcionarios, porque evidentemente se entienden que no es un tema punitivo, sino que es un proceso, ¿no es cierto?, en el cual estamos tratando de generar información para mejorar. Es un tema que se ha ido incorporando. La cultura de la seguridad,
que es un tema que yo ya mencioné en algún momento, hace un poco tiempo atrás, tiene 3 principios que son fundamentales. Con esto, como para resumir un poco. Primero, las personas, nosotros, los funcionarios de salud, tenemos que asumir la posibilidad de equivocarnos, cuestiones que no siempre es tan fácil. Generalmente nosotros estamos y actuamos convencidos de que no tenemos errores. Es mentira, nos equivocamos y nos equivocamos mucho más de lo que pensamos. La segunda condición es que existe una condición explícita de las situaciones que generan estos errores. O sea que uno cuando comete un error en realidad no hay que esconderlo, más bien hay que mostrarlo. Hay que decir, mire, pasó esto, veamos por qué, veamos qué parte podemos reconocer como generadoras de este error que podemos corregir. Si no reconocemos los errores y los ocultamos, bueno, estamos actuando mal. Esa es una muy mala costumbre del sistema de salud nuestro, principalmente en lo que yo conozco que es el público. Y la tercera, que es la más importante, es considerar el error como parte del aprendizaje. El error nos genera, y eso es bien importante, nos genera una oportunidad, y la auditoría, como cualquier otra herramienta, genera una oportunidad, porque nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de corregir. Si no corregimos, vamos a mantener el error, vamos a mantener el riesgo, y cuando se alinean los planetas, ¿no es cierto?, en este concepto del queso, que el palillo es capaz de atravesar todo el queso por los hoyitos que tiene, se produce el efecto adverso, pero grave. Muchos de los errores, la mayoría de los errores que cometemos no conllevan ningún efecto, digamos, que sea detectable por la paciente muchas veces, ni siquiera los considera efectos adversos. Ni la familia, ni el resto del equipo muchas veces. Pero sí el conjunto, como digo, de los errores es bastante más de lo que nosotros estamos dispuestos a reconocer. Y la auditoría, en ese caso, es uno de los elementos. Insisto, existen otros. La supervisión, que se da en todos los niveles, especialmente la enfermería genera muchas instancias de supervisión y está muy adiestrada en ese tema. Y es muy importante. Los médicos estamos reacios a que nos supervisen. Nos molestamos porque nos supervisan. Yo he visto colegas que indignados porque le están mirando cómo se lavan las manos antes de entrar al pabellón. Y bueno, si no nos lavamos inadecuadamente, estamos cometiendo un error. Y si no nadie nos dice que lo cometemos, es un problema. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentar respecto a esto. Y yo que entiendo que estamos terminando ya el tiempo, así que agradezco la posibilidad de poder compartir con ustedes, más que los conocimientos técnicos sobre este tema, la experiencia, porque no tengo otra cosa que compartir que eso, la experiencia. Mariela. Gracias. Muchas gracias, doctor, y le reconocemos su trayectoria y su experiencia para la entrevista. Alejandro, por favor, si puedes también entregarnos unas palabras. Bueno, finales. Respecto de lo que preguntabas, la auditoría médica como herramienta de mejoramiento de la gestión clínica, y sin ser ese su fin último, digamos, claro, creo yo que podría eventualmente evitar en algún caso algún tipo de acción civil o penal, o incluso llegar a una mediación cuando el caso es analizado completamente y se entrega una respuesta clara, una respuesta científica de lo que ocurrió, digamos, a las personas que se vieron afectados por este evento adverso. En ese sentido, nosotros también lo vemos en algunas mediaciones, muchas veces una buena respuesta de lo que ocurrió, una respuesta tranquila, una respuesta, digamos, con harta base científica, puede evitar en el futuro una eventual demanda por infracciones a la práctica
médica. Así que en ese sentido, la auditoría, sin ser su fin, como dije, podría eventualmente evitar una eventual demanda. Y bueno, como conclusión y como recomendación más bien, al ser la auditoría un análisis de los antecedentes clínicos y sobre todo de lo que va en la ficha clínica, queda simplemente reiterar la recomendación que Falmet siempre hace. Por favor, la ficha clínica es un elemento principal de defensa en casos de malpraxis. Llenen todo lo que tengan que escribir, que sea ojalá de la forma más legible posible, evitando, como me preguntaban algo en el chat, evitando algunas veces la abreviatura, sin perjuicio de que en algunas ocasiones es necesario colocarlas, pero por favor escriban, comenten, expongan todo lo que ustedes pudieron constatar con su sentido de lo que están viendo en ese paciente. Eso va a ayudar mucho más adelante en su defensa en caso de que se judicialice. Muchas gracias, Alejandro. Y con eso, y con estas palabras de nuestros expositores, damos por terminada la primera entrevista de nuestro ciclo. Agradecemos a los cerca de 140 participantes que tuvimos en un momento. Esta entrevista está siendo grabada, así que en unos días más van a poder encontrarla en el canal de YouTube de Falmet para que puedan revisar algunos contenidos. Por supuesto, estos ciclos de entrevistas nacen con nuestro interés de promover la prevención de la judicialización de la medicina. Por tanto, estamos muy dispuestos a que nos hagan llegar sus consultas, sus propuestas para futuros temas. Queremos mantener estas actividades y para eso solo pedimos que ustedes se sumen y que nos hagan llegar sus consultas. Así que los esperamos, dada la coyuntura especial que está atravesando el país respecto al COVID. Vamos a adelantar, en vez de hacerlo cada 15 días, en este caso particular, queremos hacer el próximo jueves una entrevista sobre la atención primaria en salud y ver la importancia que tiene el ejercicio de la profesión y vincularla un poquito con lo que está pasando del COVID. Así que desde ya los dejamos invitados. Como les digo, nosotros les vamos a hacer llegar una encuesta de opinión para conocer sus inquietudes. Hemos procurado integrar las consultas del chat, pero hay algunas, como ustedes saben, son bastante específicas, así que por favor déjenlas en el chat. Si quieren nos dejan el correo o me lo dejan de forma privada por el mismo Zoom, y yo me comprometo a hacerlas llegar para que ustedes reciban la asesoría más pertinente posible. Muchas gracias nuevamente y espero que nos encontremos en la próxima semana, el día jueves a las 7 de la tarde. Gracias también a todos. Muchas gracias, Alejandro. Quisiera aprovechar, antes de que se empiecen a desconectar, de aprovechar esta oportunidad de agradecerles a todos ustedes médicos y a todo el personal de salud que la labor que han tenido en esta pandemia ha sido absolutamente destacable y excelente. Así que muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos.